Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Han visto las últimas historias de Sara Bluma? Porque si no las han visto, prepárense. Lo que está pasando con la reina de los sentimientos ocultos es de esas cosas que te dejan mirando la pantalla sin parpadear. Todo comenzó con un detalle mínimo, casi inocente, pero ya sabemos que cuando se trata de Sara, nada es realmente tan simple como parece. Roma, la ciudad del amor eterno, vuelve a ser el escenario de sus momentos más inesperados. Pero esta vez no apareció acompañada de su famoso y eterno novio Can Yaman, sino de alguien que, aunque pocas veces muestra, parece ser el verdadero centro de su universo, su hijo. Desde que Can inició las grabaciones de su nueva serie, El laberinto de las mariposas, en los estudios Sequoia de Santa Cruz de Tenerife, el silencio alrededor de Sara se volvió un tema en sí mismo. Las redes se preguntaban dónde estaba, por qué no aparecía, si algo pasaba. Y entonces, de la nada, hizo una entrada explosiva desde Milán. Los vídeos de ella en Bolt Club circularon como fuego. Luces, música, el público electrizado y ella, en su versión más magnética, moviéndose como si toda la noche hubiera sido creada para ella. Los comentarios se multiplicaban. Sara en su mejor versión, decían. ¡Qué energía! Can debe estar orgulloso. Pero lo que nadie sabía era que tras esa imagen poderosa y vibrante, se escondía una historia distinta, más íntima, más tierna, casi secreta. Después del evento, sin previo aviso, tomó un vuelo directo a Roma. Y allí, lejos de los reflectores, dejó ver una faceta que todos sabían que tenía pero que pocas veces mostraba de manera tan abierta. La de madre. Desde ese día, cada una de sus apariciones ha estado entrelazada con la presencia de su pequeño. Imágenes cuidadas, siempre sin mostrar el rostro del niño, siempre protegiendo su identidad. Y anoche, como si quisiera que todos viéramos ese equilibrio extraño, entre lo cotidiano y lo simbólico, compartió dos nuevas historias. En la primera, su hijo en una tienda de juguetes, la cara cubierta por un gorro rojo que lo hacía ver casi como un pequeño aventurero de invierno. En la segunda, una foto del Demogorgon, el terrorífico monstruo de Stranger Things, figura que había comprado para él. Muchos se rieron, otros comentaron que qué elección tan curiosa, pero lo interesante es que en la mitología, el Demogorgon es una entidad asociada al inframundo, una figura tabú, mencionada con cautela. Y ahí es donde empiezan los rumores, las interpretaciones emocionales, los análisis que solo las redes pueden crear. ¿Un simple juguete, una señal inconsciente, un guiño a su propio torbellino interno? Lo cierto es que Sara parece estar enfocada totalmente en su hijo, mostrándole al mundo que detrás del glamour, la música, la vida pública y la presión constante, sigue siendo una madre presente, cariñosa y profundamente conectada con él. Y mientras ella vive esta etapa maternal, su relación con Can continúa en un extraño equilibrio. Se les ha visto juntos apenas una vez cada 2 semanas, encuentros breves, discretos, casi como si trataran de mantener su historia lejos del ruido, lejos de los flashes. Eso, por supuesto, genera aún más teorías. Que si terminaron, que si nunca estuvieron realmente juntos, que si todo es una estrategia, que si lo suyo es pura complicidad profesional. Cada quien tiene su versión, y cada versión tiene miles de comentarios. Ahora que Can tendrá una pausa de rodaje este fin de semana, y que sabemos que estará presente en un evento en Italia, la pregunta es inevitable. ¿Habrá reencuentro? ¿Veremos fotos con Sara? ¿Historias compartidas? ¿Algún gesto que aclare, aunque sea un poco, el estado real de su relación? Puede que sí, puede que no, pero si algo hemos aprendido es que cuando estos dos están en la misma ciudad, el drama está garantizado. El ambiente en redes ya está cargado, basta un movimiento mínimo para que todo estalle. Y como si lo supiera, Sara ha permanecido en un silencio calculado desde anoche. No subió nada más, no reaccionó a comentarios, no dejó pistas. Ese silencio para sus seguidores es casi una provocación. Porque cuando Sara calla, algo se mueve detrás del telón. Y hoy, más que nunca, ese telón parece estar por levantarse. Fuentes cercanas, o al menos quienes así se autoproclaman en los comentarios, aseguran que Sara está considerando asistir también al evento del fin de semana. No como acompañante oficial, ni como novia de, sino como figura independiente, poderosa y perfectamente consciente del impacto que genera. La idea de que ambos aparezcan en el mismo lugar, en el mismo momento, sin plan aparente, provoca una especie de euforia colectiva.
Algunos imaginan un saludo frío pero cordial, otros se atreven a visualizar un abrazo, una mirada cómplice, algo que encienda nuevamente la narrativa romántica que tanto siguen como si fuera una serie más. Pero lo que pocos consideran es que Sara podría estar escribiendo una historia completamente distinta. Una donde el centro no es Khan, ni su relación, ni el drama mediático, sino ella misma. Una mujer en transición, entre la intensidad laboral, la exigencia emocional y la maternidad. Y aunque Khan forma parte de su vida, eso parece innegable, nadie sabe realmente en qué medida. Tal vez él es una pieza importante, pero no la trama completa. Tal vez la distancia no es señal de ruptura, sino de una manera más madura de relacionarse. O tal vez, y aquí es donde los fans entran en modo detective profesional, están atravesando un momento delicado que ninguno quiere exponer. Por otro lado, está la figura del hijo, ese pequeño que se ha convertido en el hilo invisible de todas las decisiones recientes de Sara. Se rumorea que el niño ha comenzado una etapa escolar más demandante, que necesita estabilidad, que Sara quiere ofrecerle una rutina sólida lejos de los aeropuertos y los ritmos frenéticos. Eso explicaría su presencia constante en Roma, la ciudad donde, según muchos, ella se siente más ella misma. También explicaría por qué ha preferido evitar eventos nocturnos en las últimas semanas, con excepción del de Milán, que parecía ser una aparición obligada más que espontánea. Si finalmente decide viajar este fin de semana, sería una señal fuerte, una declaración silenciosa de que está lista para volver a aparecer en pareja, o al menos para enfrentar el torbellino mediático que eso implica. Si no va, el mensaje sería igual de contundente. Su prioridad absoluta sigue siendo su hijo y su propio equilibrio emocional. Y aunque para algunos esto pueda parecer decepcionante, para otros es exactamente lo que la hace tan fascinante. Sara no es predecible. Sara no es una más. Sara es ese tipo de figura que transforma lo cotidiano en misterio y lo íntimo en mito. Mientras tanto, los fans ya están preparados para cualquier giro inesperado. Listas de predicciones circulan en Twitter, teorías contradictorias invaden TikTok y hasta se han creado encuestas sobre el posible nivel de cercanía que mostrará la pareja si coinciden públicamente. Lo curioso es que, pase lo que pase, la historia seguirá viva. Porque con Sara y Khan, incluso el silencio habla. Incluso la distancia parece parte del guión. Incluso un simple juguete comprado en una tienda de Roma puede desencadenar interpretaciones interminables. Lo único seguro es que, cuando este fin de semana llegue, miles de ojos estarán pendientes. Y si hay un reencuentro, aunque sea fugaz, aunque sea accidental, aunque sea un simple cruce de miradas, Internet explotará. Y si no lo hay, explotará igual. Porque así funciona su historia. Impredecible, magnética y siempre envuelta en esa niebla emocional que tanto atrae. La pregunta ya no es solo si habrá reencuentro. La verdadera pregunta es, ¿qué historia está escribiendo realmente Sara Bluma? Y, sobre todo, ¿estamos preparados para leerla? Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.